¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué Satanás siquiera tuvo la oportunidad de rebelarse? Estas preguntas han atravesado siglos y han llevado a muchas personas a cuestionar la justicia divina. Después de todo, si Dios creó todo, también creó al diablo, o el mal nació como un efecto colateral de la libertad. Esta es una cuestión que divide opiniones y desafía nuestra comprensión de la realidad espiritual. Lo más intrigante es que la respuesta no es tan obvia como muchos imaginan. A menudo, las personas ven el mal como una entidad independiente, algo que siempre ha existido. Pero, ¿y si el mal no fuera una creación, sino una elección? Piensa en esto. Un diamante solo puede ser falso porque existe el verdadero. Del mismo modo, el mal solo puede existir porque hay un estándar absoluto de bien. Y aquí está el punto más provocador. ¿Acaso el propio Satanás, antes de caer, no estuvo en la presencia máxima de ese bien? El problema del mal es mucho más complejo de lo que parece. El Apocalipsis nos muestra el destino del diablo, pero su origen plantea una cuestión aún mayor. ¿Es el libre albedrío un regalo o una trampa? Si incluso un ángel perfecto pudo elegir apartarse de Dios, ¿qué significa eso para nosotros? La respuesta a esta pregunta puede transformar la manera en que ves la vida, el mundo e incluso tu propia fe. Y si te dijera que entender esto puede cambiar tu relación con el bien y el mal de una vez por todas. Antes de convertirse en el mayor enemigo de la humanidad, Satanás fue concebido como una creación sublime. Dios, en su perfección, no solo lo hizo hermoso, sino que también lo dotó de inteligencia y autoridad. Imagina a un ser resplandeciente, adornado con piedras preciosas, caminando entre el fuego sagrado, reflejando el esplendor divino. Era un querubín ungido, uno de los más elevados entre los ángeles, con un papel singular en el orden celestial. Pero, como bien sabemos, la belleza y el poder, cuando no van acompañados de humildad, pueden convertirse en trampas peligrosas. Y ese fue exactamente el problema. Con tanta grandeza, Satanás comenzó a percibir su propia magnificencia. Es como ese líder que al principio trabaja por el bien común, pero al notar su influencia, empieza a actuar como si estuviera por encima de los demás. El orgullo es insidioso, sutil, y no siempre se revela de inmediato. En el caso de Satanás, la admiración por sí mismo evolucionó hasta convertirse en una inquietud. ¿Por qué no podía ser aún más glorioso? ¿Por qué no podía tener un poder comparable al del propio Dios? La caída no ocurre de un salto, sino como un deslizamiento silencioso por la pendiente de la vanidad. Este principio se repite en la humanidad. ¿Cuántos líderes, artistas, empresarios e incluso religiosos han sido corrompidos por el exceso de admiración hacia sí mismos? El infierno, en un sentido figurado y literal, es siempre el destino de aquellos que dejan que el orgullo tome las riendas de sus decisiones. El Apocalipsis no comienza fuera, sino dentro del alma, cuando se pierde el sentido de humildad. Y así fue como la primera huella del mal se formó en el corazón de Satanás. Y aquí entramos en el origen de su corrupción. El mal no surgió como una fuerza independiente, ni como algo creado directamente por Dios. Nació dentro de Satanás, en el preciso momento en que su corazón fue consumido por el orgullo. Aquel que alguna vez reflejó la gloria divina, ahora solo contemplaba su propia imagen. Es como alguien que se enamora de su reflejo en el espejo, hasta que su vanidad se convierte en un abismo. El infierno, en este sentido, no fue obra de Dios, sino una consecuencia inevitable de la corrupción que tomó forma en aquel que antes era un ángel perfecto. Este proceso de decadencia moral no ocurre de la noche a la mañana.
Satanás no se rebeló de inmediato. Primero alimentó pensamientos de superioridad, permitió que la envidia creciera y poco a poco su corazón se endureció contra Dios. ¿Cuántas veces vemos esto en el mundo? Personas que, al creerse superiores a los demás, comienzan a hacer trampas, a manipular o a desear posiciones que no les pertenecen. El mal no invade el alma de golpe, se infiltra de manera silenciosa hasta que toma el control. La arrogancia es la puerta por la cual el pecado se instala, y cuando el orgullo se vuelve incontrolable, el siguiente paso es la rebelión. Satanás ya no solo quería ser admirado, quería ser adorado. Su apocalipsis personal comenzó con una simple chispa de vanidad que se convirtió en un incendio incontrolable. Si en un principio era la misma expresión de la sabiduría divina, ahora se convertía en el origen de la perdición. La ambición ciega, y Satanás estaba a punto de dar un paso sin retorno. La Biblia registra este momento de su historia de manera clara, y eso es lo que exploraremos a continuación. La caída de Satanás no es una leyenda, sino un evento documentado en las Escrituras. Profetas como Isaías y Ezequiel registraron su rebelión de manera detallada. En Isaías 14, 12, 15 encontramos el famoso pasaje: «¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones». Aquí, el profeta expone el orgullo de Satanás, quien se atrevió a decir en su corazón: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono». Por otro lado, Ezequiel 28 describe su perfección original y la corrupción causada por la soberbia. Estos textos no solo revelan el pasado, sino que también sirven como advertencia sobre el destino final del maligno. Lo más aterrador de estos relatos es darse cuenta de que la historia de Satanás se repite constantemente en la humanidad. ¿Cuántos reyes, gobernantes e incluso líderes religiosos no han caído de la misma manera? El deseo de grandeza, la voluntad de ocupar el lugar de Dios, la búsqueda desenfrenada de poder, todo sigue el mismo patrón de la ruina satánica. El infierno no solo se manifiesta como un lugar físico, sino también como un estado del alma de aquellos que se alejan de la verdad. El apocalipsis personal de muchos comienza cuando se dejan llevar por la ilusión de la invencibilidad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien con este deseo de grandeza consigue seguidores? La historia nos muestra que una rebelión está a punto de ocurrir. Y eso fue exactamente lo que hizo Satanás. No cayó solo. Convenció a otros de seguirlo, vendiéndoles la ilusión de un trono que jamás poseería. Y este fue el punto de partida de uno de los eventos más oscuros de la eternidad, la rebelión angelical. Satanás no cayó solo. Persuadió a un tercio de los ángeles para que se rebelaran contra Dios, prometiéndoles gloria y poder. Imagina la escena, una conspiración celestial, ángeles perfectos seducidos por palabras dulces, creyendo que podían destronar al Creador. El orgullo no solo ciega, sino que también engaña. Aquellos seres que antes alababan a Dios, ahora se volvían contra Él, creyendo que podían reescribir el orden del cosmos. Pero como ocurre con cualquier golpe de estado, la ilusión dura poco. La respuesta divina fue inmediata. Estalló una guerra en los cielos. Apocalipsis 12 describe esta batalla como un evento de proporciones épicas. Miguel y sus ángeles lucharon contra Satanás y sus seguidores, y el resultado fue devastador para los rebeldes. Fueron expulsados del cielo y arrojados a la tierra como relámpagos. Para ellos, el infierno comenzó en ese momento. Ya no tenían acceso a la presencia divina y ahora vagaban por el mundo esparciendo su corrupción. Esta historia se repite en la humanidad. ¿Cuántas personas son engañadas por promesas vacías, creyendo que desafiar la verdad les traerá libertad?
pero al final solo encuentran ruina. La caída de estos ángeles no fue el fin de la guerra, sino el inicio de una nueva fase del conflicto. Ahora, exiliados y errantes en el mundo, tenían un nuevo objetivo: la humanidad. Satanás y sus demonios dirigieron su atención hacia los seres humanos, buscando en ellos la misma corrupción que los llevó a su propia destrucción. La estrategia era clara. Si no podían derrotar a Dios directamente, lo harían atacando a aquellos a quienes Él ama. Y así comenzó la guerra espiritual que sigue hasta nuestros días. El orgullo fue el veneno que destruyó a Satanás. No se conformaba con ser grandioso, quería ser el más grande. La vanidad nubló su sabiduría y comenzó a creer en su propia mentira, que podía ser igual a Dios. Lo mismo sucede con muchas personas que, al alcanzar el éxito, comienzan a pensar que ya no necesitan límites ni humildad. ¿Cuántos empresarios, artistas e incluso líderes religiosos han caído en esta trampa? El poder, cuando no se administra correctamente, se convierte en ruina. Satanás es la prueba viva de que la soberbia precede a la destrucción. Este colapso no fue inmediato, sino gradual. Primero la admiración por sí mismo, luego la convicción de que merecía más, después la rebelión abierta y finalmente la condenación. El infierno no comenzó para Satanás cuando Dios lo arrojó a la tierra. Comenzó cuando dejó que su corazón fuera gobernado por el orgullo. Esto le puede suceder a cualquiera. Cuando alguien se cree por encima del bien y del mal, su apocalipsis personal comienza. Y muchas veces ni siquiera lo perciben hasta que ya es demasiado tarde. El destino de Satanás quedó sellado desde su caída. Fue expulsado del cielo, pero no perdió su astucia. Si no podía gobernar los cielos, centraría su atención en algo más vulnerable: la humanidad. Y eso fue exactamente lo que hizo, utilizando la misma estrategia que lo destruyó, el orgullo, para corromper a los hombres. No es casualidad que Jesús advirtiera a sus discípulos sobre este peligro. Y aquí yace la gran lección que nos dejó. Jesús no solo fue testigo de la caída de Satanás, sino que también utilizó esta historia como una advertencia. En Lucas 10:18, Él dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Esta declaración no fue un simple comentario, sino una advertencia poderosa. El orgullo conduce a la ruina. Cristo enseñó a sus discípulos que el verdadero poder no está en la grandeza, sino en la humildad. A diferencia de Satanás, que quería ser adorado, Jesús demostró que la verdadera fortaleza está en servir. Esto es algo que muchos ignoran hasta el día de hoy. El mundo enseña que debemos buscar estatus y reconocimiento, pero la Biblia nos muestra que los más grandes en el reino de Dios son aquellos que se hacen pequeños. La historia de Satanás es un reflejo de la humanidad. Las personas buscan poder, influencia y control, pero terminan esclavizadas por aquello que desean. Muchos líderes, al alcanzar la fama, pierden la noción de la realidad y caen exactamente como él. El apocalipsis personal de alguien puede comenzar con un simple ascenso en el trabajo que lo hace sentirse superior a los demás, o un éxito financiero que lo lleva a olvidar de dónde vino. Satanás cayó porque quería ser como Dios, pero ¿cuántos hoy no viven como si fueran dioses de sí mismos? Este es el peligro que Jesús nos advirtió que evitáramos. El infierno no es solo un destino, es una consecuencia. Satanás fue arrojado a la tierra como un exiliado, pero su juicio final aún está por llegar. La condena definitiva está reservada para el fin de los tiempos, cuando será lanzado al lago de fuego. Pero hasta entonces, él sigue actuando en el mundo, influyendo y engañando. Su caída debería servir como lección para todos, pero, irónicamente, muchos siguen el mismo camino.
El impacto de esto se puede ver a lo largo de toda la historia de la humanidad. El destino de Satanás quedó sellado en el momento en que se rebeló contra Dios. Expulsado a la tierra, se convirtió en el adversario de la creación, y su final, como se relata en el Apocalipsis, será en el lago de fuego, un lugar de tormento eterno. Este juicio es la culminación de una trayectoria marcada por el orgullo y la rebelión. Pero mientras ese día no llega, Satanás sigue influyendo en el mundo, seduciendo, engañando y propagando el mal. Sabe que su condena está cerca, pero usa este tiempo para arrastrar con él a la mayor cantidad de personas posible al infierno. Esa condena eterna no fue creada para la humanidad, sino para Satanás y sus demonios. Sin embargo, aquellos que eligen seguir su camino de desobediencia y vanidad terminan compartiendo su destino. Es un recordatorio contundente de las consecuencias de nuestras elecciones. Cuando miramos el mundo que nos rodea, podemos ver las señales de esta influencia: guerras, injusticias, corrupción. Todo esto es un reflejo del orgullo satánico que ha contaminado el corazón humano. ¿Y cómo evitar este destino? La respuesta está en una vida de humildad y obediencia, valores que Satanás despreció. ¿Pero acaso todo está perdido? De ninguna manera. Hay una promesa de redención y restauración. El Apocalipsis nos muestra que, a pesar de las tribulaciones, el mal será derrotado. La victoria final pertenece a Dios, y aquellos que se mantengan fieles serán recompensados. Mientras que Satanás y sus demonios encontrarán su fin en el fuego eterno, los justos heredarán la vida eterna. Pero, para ello, es necesario comprender el impacto del mal en el mundo y cómo sigue acechándonos. El orgullo de Satanás no corrompió solo a los ángeles que lo siguieron, sino que también alcanzó a la humanidad. Desde el jardín del Edén, ha usado la misma estrategia: sembrar la duda, alimentar el ego e incentivar la desobediencia. Así fue con Eva, cuando la serpiente le sugirió que podría ser como Dios. Y así sigue siendo hoy. El mal no se presenta de manera explícita, sino como una promesa de algo mejor. ¿Cuántas veces las personas se pierden creyendo que pueden definir el bien y el mal por sí mismas? El Apocalipsis no es solo un evento futuro, sino un ciclo que se repite constantemente en la historia humana. El infierno ya se manifiesta en el mundo de diversas formas: guerras, corrupción, destrucción familiar, vicios. Todo esto nace de la misma semilla que derribó a Satanás, el deseo de un poder sin límites. Y la gran ironía es que, al intentar ser libres, muchos terminan esclavizados. El pecado ofrece placer inmediato, pero cobra un precio alto. Quienes han caído en vicios, como la búsqueda desenfrenada de dinero, estatus o placeres momentáneos, saben bien cómo funciona esto. El demonio no necesita aparecer con cuernos y tridente, le basta con convencer a alguien de seguir su propio orgullo. Pero el mal no tiene la última palabra. Así como Satanás cayó, su influencia también caerá. El mundo aún sufre las consecuencias de la rebelión, pero hay esperanza para quienes eligen un camino diferente. Y es aquí donde entra la verdadera reflexión. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo evitar caer en los mismos errores? La respuesta está en la humildad, la obediencia y la vigilancia. Al fin y al cabo, si hasta un ángel perfecto cayó, ¿qué podemos decir de nosotros? El secreto está en la decisión diaria de permanecer firmes, y es precisamente sobre esta lección de la que hablaremos ahora. La historia de Satanás no es solo un relato sobre un ángel caído, es una advertencia poderosa para todos nosotros. El mismo orgullo que lo destruyó puede destruir a cualquiera que descuide la humildad. El apocalipsis personal de muchas personas comienza cuando dejan de reconocer su dependencia de Dios y empiezan
a confiar solo en sí mismas. Esto sucede de manera sutil. Un éxito aquí, un elogio allá, y de repente la persona ya se siente invencible. Pero vale la pena correr ese riesgo. Si incluso un ser celestial fue corrompido por el orgullo, ¿cuánto más nosotros, los humanos, necesitamos estar atentos? El infierno no es solo un destino final, sino una elección diaria para quienes rechazan la verdad. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en ciclos de autodestrucción, buscando estatus, poder y placer solo para terminar sintiéndose vacías? Satanás intentó ocupar el lugar de Dios y lo perdió todo. Y muchos, sin darse cuenta, están haciendo lo mismo, colocándose a sí mismos en el centro de sus vidas e ignorando un propósito mayor. Pero el verdadero camino no está en la exaltación del ego, sino en la sumisión a la voluntad divina. La humildad no es debilidad, es sabiduría. La gran lección de todo esto es simple. El orgullo derrumba, la obediencia fortalece. La elección está frente a cada uno. Quien quiera evitar la ruina debe aprender a reconocer sus propios límites y a buscar la sabiduría en Dios. La caída de Satanás sirve como un espejo para nuestras propias luchas diarias. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo de esta historia o estamos repitiendo los mismos errores? Quien comprende esta verdad, camina hacia la luz. Quien la ignora, se acerca al abismo. Y al final, solo queda una pregunta. ¿Qué camino estás eligiendo? Si hay algo que la historia de Satanás nos enseña, es que el orgullo es una caída disfrazada de ascenso. ¿Cuántas veces has notado este patrón en tu propia vida? Pequeñas decisiones, pequeños desvíos, y cuando menos lo esperas, el camino ya es completamente distinto. El problema del mal no está solo en el pasado o en relatos bíblicos, sino en las elecciones que hacemos cada día. ¿Estamos cultivando humildad o alimentando nuestro propio ego? ¿Estamos buscando la verdad o solo lo que halaga nuestro orgullo? Ahora que conoces toda esta historia, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué en tu vida necesita ser ajustado para no seguir el mismo camino de ruina que recorrió Satanás? Esta no es una cuestión teórica, sino algo práctico. Quien realmente entiende esto, lo aplica en su día a día. Aprende a evitar las trampas del ego, a buscar a Dios con sinceridad y a mantenerse alerta ante las sutilezas del mal. Entonces te pregunto, ¿estás preparado para reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde? Si este contenido tuvo sentido para ti, si te abrió los ojos de alguna manera, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí hablamos sobre verdades que mucha gente ignora, pero que pueden transformar vidas. No te quedes solo en la teoría. Empieza a practicar esta reflexión en tu día a día. El mal solo crece donde hay ignorancia. Y tú vas a elegir el conocimiento o seguirás en la oscuridad.